es interesante ver que hay gente que puede, a pesar de que está todo inventado, crear cosas con otra imagen totalmente distinta, ¿no? Y una habitación de hotel tiene que dejar a la gente soñar. La casa es más seria, pero en un hotel uno puede hacer cosas un poco extravagantes. Todo se ha puesto en marcha con el nacimiento de una idea, con la intención de satisfacer una necesidad. Concurso internacional de diseño de entornos contra Beltá y Frajumar. Bueno, Intercidec surge de la necesidad por parte de la propiedad de las cadenas hoteleras, en este caso, de contar con profesionales del sector, interioristas, arquitectos, decoradores, que se dediquen a desarrollar proyectos de hostelería y espacios hospitality. Concurso Intercidec se consolida tras una idea, tras una necesidad en el año 2015 y puesta en marcha en el 2016 con el primer concurso, llegando a conseguir medio centenar de participantes. Este año satisfactoriamente llegamos a conseguir un 30% más, llegando a 62. Es decir, que estamos muy satisfechos con los resultados, puesto que el sector hospitality, arquitectos, interioristas, hoteleros y fabricantes están volcados en el mismo. Un jurado de gran nivel ha tomado la responsabilidad de designar a los ganadores de esta segunda edición de Intercidec. Yo diría que la idea del concurso es más que necesaria. Hoy en día es casi mandatorio, ¿no? Lo mejor seguramente del concurso es la oportunidad que brinda tanto a profesionales como a estudiantes. Los concursos de este tipo son muy interesantes y aportan mucho para la visibilidad del trabajo de los diseñadores de interior. Yo creo que el interiorismo está en auge, sobre todo en el tema de la hostelería. Va cualquier persona a un hotel y necesita sentirse cómodo, ver un espacio nuevo. Que acciones como esta benefician a todo el sector, desde los estudiantes a profesionales, a empresas y a hoteles. Ahora tenemos un desafío por delante, que es subir la calidad, subir el nivel de calidad percibido por el cliente. Tenemos que competir con calidad, no tanto con precio como hacíamos antes, y para eso necesitamos necesitamos rediseñar los hoteles. Los hoteles están buscando esas nuevas ideas, esa frescura. Este tipo de concursos lo que hacen es aflorar esa frescura, es ponerlos enfrente de los directivos. Empresas como Beltá y Frajumar son importantes, son empresas que apuestan por la calidad, que apuestan por el diseño, que salen un poquito de estándares. El interés de los hoteles en dar el mejor de los ambientes a los clientes es evidente que necesita de estos aportes tan interesantes. Un concurso a nivel internacional es interesante ver cómo se conciben en distintas partes del mundo el mismo espacio, cuáles son las necesidades que tiene un viajero dependiendo del país al que llega o de dónde viene y los espacios a los que está acostumbrado. Nosotros desde Cuarto Interior llevamos ya muchos años confiando en Beltá y Frajumar y desde luego lo consideramos un socio indispensable, no solo a día de hoy sino para futuros proyectos. Contamos con ellos, vamos a seguir contando con ellos y desde luego pensamos que va a ser un referente muy importante en el mundo del contract. El concurso tuvo su puesta de largo con la presentación ante los medios de comunicación y contó con la asistencia de diversos invitados, además de representantes de las empresas patrocinadoras y colaboradoras. Más de 60 proyectos se han presentado a la segunda edición de Intercidec, lo que calificamos como un rotundo éxito. Proyectos de gran nivel, originalidad y diseño.
nombre de Intercide, de Berta Frajumar, agradecer el apoyo a todas las empresas que hacen posible cada edición. La verdad es que lo conocí a través de una página que promocionaba algunos concursos y este me pareció que planteaba un briefing interesante. Mi opinión sobre el concurso de Intercide, desde luego, es inmejorable. Enhorabuena al primer premio en categoría profesional al proyecto Cosmópolis. Jesús Torné entrega el premio Diego Blonda, fundador y director creativo de Estudio Blonda. El concurso lo conocí por la escuela de Sede de Alcoy, que hicimos el último proyecto fue esta habitación de hotel. Creo que puede ser muy interesante para cualquier estudiante, porque luego tienes opciones a que se pueda realizar esta habitación de hotel y no sé. Me han pedido que les dé una charla un poco de tendencias. Voy a mostrar algunas cosas que están ocurriendo en el mundo que tal vez suenen extrañas. Nosotros cuando encaramos un proyecto, el tema de la experiencia es lo único que nos interesa, es lo más importante, y la experiencia está relacionada siempre al usuario. O sea, cines con spas, cines con bares, cines con salones privados, asientos que superan a una cabina privada de Emirates o de Singapore Airlines. Y es un cine. Creo que es fundamental que la empresa privada, en este caso Beltá y Frajumar, ponga mucho trabajo en crear concursos, en traer diseñadores jóvenes, en buscar nuevas ideas. Ahora hay tantas tendencias simultáneas en el mundo que los jóvenes que están con todas las redes sociales, viendo todo lo que está ocurriendo a nivel global, capturar esa energía, capturarla en un concurso, después un poco digerirla y poder llegar a influir alguna de las líneas de una empresa como la vuestra, me parece una iniciativa absolutamente maravillosa. Durante los últimos 25 o 30 años he tenido la oportunidad de trabajar con muchas empresas de mobiliario de todo el mundo, de Medio Oriente, muchas de Asia, americanas, que es donde más tiempo profesionalmente viví, en Nueva York, españolas. Pocas veces en mi vida me he encontrado alguna empresa con una iniciativa tan agresiva como la de Beltá Frajumar. He tenido la oportunidad de trabajar con esta empresa en un par de ocasiones, y en una de ellas en una situación de poquísimo tiempo, una situación muy estresante, en un proyecto en Estados Unidos, y la profesionalidad, la calidad del diseño, el hecho de haber llegado siempre a tiempo, el hecho de si había algún tipo de error haber sido solucionado antes de que nosotros lo hayamos visto, es un poco lo que a mí me lleva a intentar crear una relación que perdure en el tiempo,